Hoy nuestro invitado es Maynor Freire, escritor, periodista y profesor universitario, autor de varias obras, la última de las cuales es una nueva edición, la segunda edición aumentada y corregida de su libro Altas Voces de la literatura peruana hispanoamericana, ¿no? De modo que la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y bueno, yo ya lo había leído este libro, ¿no? Incluso motivó hace muchos años una entrevista con Freire, pero ahora no lo he leído nuevamente en forma completa, pero he leído bastantes capítulos, ¿no? Voy a hacer una entrevista un poco crítica, no creo que eso puede ser más remunerativo para ti y para la teleaudiencia. Claro. De los 111 textos 111, sí, que conforman esta nueva edición, 110 tienen entre 3 y 5 páginas. Pero hay un texto, uno solo, que tiene 15 páginas. Y es el que tú dedicas a los geniecillos dominicales, ¿no? Ahora, esta desproporción en cuanto al número de páginas no se podría explicar aduciendo la variable de la importancia, porque evidentemente pues hay autores tan importantes como Ribeiro o más, y hay libros tan importantes como Los Geniecillos o más, ¿no? Entonces te pido para comenzar que aclares el punto. Bueno, lo que pasa es que se trata de artículos publicados en diversos medios. Yeah. En cada inicio de texto dice, ¿no? Revista Horizontes Universitarios, tal fecha, revista tal, diario tal, ¿no? De manera que solamente son textos recopilados por mí, escritos entre 1960, digamos, y el año 2000. Estos tenían 90 textos y el editor de San Marcos me pidió que le aumentara algunos, entonces le aumenté 21 textos. Hay más todavía, pero le aumenté los que me parecieron más interesantes. Esa debería ser la aplicación pragmática. Y yo te doy la razón que debería, ¿no? O sea, claro, una porque revisión... acá figura como un texto único, no integral. Claro, o sea, acá no es la suma de. No es la suma de, no es la suma de. Lo que pasa es que este texto lo publiqué en la revista Vistazo, que yo llegué a dirigir en los años 70, el 73, 74, no me acuerdo. Y entonces ahí vino Julio Ramón Ribeiro, se anunciaba su muerte porque estaba mal del cáncer, el estómago, le cortaron medio estómago, creo. Y entonces lo que hice es evidenciar quiénes eran sus personajes de geniecillos dominicales. Tú estudiaste en la Católica, entonces tú sabes que era un libro de cabecera y ganó el premio Expreso de novela, ¿no? Así es. Hasta esos años, el año 74, 73 que publico este texto, no habían novelas tan importantes, no habían, salvo, digamos, ¿cómo se llama? Octubre no hay milagros, y las novelas de Vargas Llosa, no, las novelas de Enrique Congrés, que no está acá, porque Enrique Congrés desapareció, desapareció del mapa, se fue por no sé qué sitios, y reapareció últimamente como una novela media esotérica hasta que murió. Entonces, esa es la explicación, pero digamos. En ese momento sí, no una, sino muchas muertes, sí. No una, claro, sí. Se llevó como Maruja en Maruja en los infiernos, lo puso Lombardi, ¿no? Claro. Claro, al cine la llevaron. Era una novela impactante y sacó un libro de cuentos que se llamaba Lima Hora Cero, de mucha calidad. Pero después paró la pluma. Así es. Una primera lectura, o una lectura inicial de tu libro, puede inducir a pensar que se trata de una muestra representativa de nuestros mejores escritores. Eso es como una impresión general. Pero cuando uno sigue leyendo, como a mí me ocurrió, uno comienza a pensar que tal vez sea una muestra representativa de las preferencias de Freire y no necesariamente una muestra representativa en general, ¿no? Te digo esto porque hay omisiones que no me explico.
pero que sí podrían explicarse si fueran pues preferencias de Freire, ¿no? Voy a mencionar dos omisiones, porque son las más visibles. Hay otras, pero por ejemplo aquí no está Carlos Eduardo Zavaleta, tampoco está Edgardo Rivera Martínez. Ahora puede ser, pues, y tú en ese sentido tendrías toda la razón de decir, bueno, que no son tus autores, ¿no? O no son los que tú consideras incluibles en una selección. No, lo que pasa es que yo asistí a Palermo y era amigo de un grupo, una especie de cenáculo, y estos eran el grupo Narración, la gente de la generación del 50, con ellos anduve mucho, trabajamos juntos con Paco Bendezú, Sebastián Salbón y Blanca Varela en Oiga, por ejemplo, ¿no? Y con otros como José Bernardo Aos y Alfonso Tealdo, que no viene al caso porque no es escritor, sino periodista, trabajamos en Caretas, con César Leva, ¿no? Es un buen poeta. Y entonces Carlos Eduardo Zavaleta vivía en el extranjero, él muchos años fue diplomático. Entonces no me dio la oportunidad de entrevistarlo. Yo hubiera querido entrevistarlo, es un excelente escritor. Y en cuanto a Edgardo Rivera Martínez, del país de Jauja, no sé las razones, porque inclusive trabajamos juntos en el diario La Voz, y hubo un malentendido. En los años 70, ¿no? Finales de los 80, 87 al 89, Efraín Ruiz Caro lo dirigía. Y entonces él tenía la página cultural, y yo era el editor del periódico. Entonces hubo un malentendido, porque él sacó una columna que se llamaba Gazapos y Dislates. Esa columna, con el mismo nombre, la había sacado Sebastián Salbón en Oiga, cuando yo trabajaba en Oiga, en el año 63, 64. De manera que yo lo que hice es cambiarle el nombre, y él le molestó esto mucho, y renunció al cargo. Y entonces quedó su segundo, y se renunció y se fue una cuestión de Estado. Y yo no creía haber hecho nada malo en decir, no, bueno, si ya Sebastián Salbón le puse una notita, ¿no? Un gorrito que se llama, que estamos reeditando la columna que tenía Sebastián Salbón, y ahora bajo la pluma, excelente, fulano y tal, ¿no? Pero ahora me acaba de mandar una invitación para un libro que presenta en la Católica, y he estado invitado en Huancayo, por ejemplo, dos ferias que tenían su nombre. Bueno, claro, está bien como explicación general, pero dime, en una selección de este tipo, de todas maneras entran a tallar las preferencias. Por supuesto, claro. Las preferencias y amistades, porque hay un mayor acceso, un más fácil acceso, ¿no? Y además los conoces. Claro. Entonces, lo que he tratado yo acá es hacer un poco el arte poética, ¿no? ¿Cómo es que ellos han llegado a crear? Entonces, ¿en qué colegio estudiaron? ¿Cuáles fueron sus profesores? ¿En qué universidad? ¿Con qué gente de su generación alternaron? ¿No? Y esto te da una idea de las influencias y de las competencias. Pues, por ejemplo, la gente de la generación del 50 no escribía igual. Casi todos escribían distinto. El mismo grupo Horacero, los grupos Narración, que son grupos, no tienen afinidades muy, digamos, vigentes, ¿no? Claro. Luego veo que dedicas 3 textos a Vallejo y un texto más en que comparas a Vallejo con Chocano. Y de esta comparación, el que resulta mal parado es Chocano. Ahora, los chocanistas podrían decir, bueno, si Freire dedicó 3 textos a Vallejo, ¿por qué no dedicó otros 3 textos a Chocano? Y bueno, se les podría decir, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque Chocano no es santo de su devoción, y además él lo dice muy puntualmente, incluso recurriendo a ciertos expedientes que son extraliterarios, ¿no? Como por ejemplo aducir la carrera política de Chocano. Mencionas, entre otras cosas, que Chocano colaboró con el tirano, ¿no?
Estrada Cabrera de Guatemala. Claro. Lo cual es cierto. Pero ahí viene el problema. Cuando se aducen factores extraliterarios. Porque un chocanista, yo no lo soy, ¿ya? Dicho sea de paso. Pero conversé más de una vez, incluso lo he entrevistado al doctor Sánchez, que es el principal biógrafo de Chocano, ¿no? Y si tú revisas Aladino de Sánchez y otras obras de él, verás que, entre otras cosas, ¿no? Chocano estuvo con Pirola en la Revolución Triunfante del 95 y posteriormente fue secretario nada menos que de Pancho Villa. Que lideraba pues una causa popular y revolucionaria, ¿no? Y cuando mataron a Villa, Chocano le dedicó un poema y el doctor Sánchez califica ese poema dedicado a Villa de bellísimo. Es el que dice: caes, caes, bandolero divino. Chocano. Claro. Bueno, y Chocano ha contado aquí para que vean, ¿no?, cómo serían esos tiempos con la montonera y la gente rústica que comandaba Villa, que un día Villa le pidió a Chocano que recitara un poema delante de su gente, que estaba toda reunida. Entonces él comenzó a recitar pues el poema a Chocano, y en ese momento un montonero interrumpe la recitación porque tenía que darle un mensaje urgente a Villa. Y Villa se para violentamente de pie y le dice: al poeta no se le interrumpe, ¿cómo se te ocurre? Sacó la pistola y le pegó un tiro. Y entonces se quedó helado Chocano, ¿no? Vamos a hacer acá en primer corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el escritor Maynor Freire. Yo le decía que él había hecho una comparación entre Vallejo y Chocano, y de resultas de esta comparación no salía bien parado Chocano. Y luego abundé en otras consideraciones. En resumen, para cederle inmediatamente la palabra, en resumen, creo que no ha sido justo con Chocano. Yo no soy chocanista, pero me parece que tienes una visión sesgada de Chocano. Bueno, yo tenía 21 años, quería recuperar a Vallejo, había leído a Luis Monguió, que me hace entrar a Vallejo, y había leído toda la obra de Vallejo. De manera que estaba subyugado, y en el colegio, somos contemporáneos, te debe haber pasado lo mismo, ¿no? La gente, habían chocanistas, y va bien a Vallejo lo trataban como un borrachín, como un tipo de segunda. Mi intención en este artículo juvenil de los años 60, queríamos, como dice Ortega y Gasset, pues cometer parricidio. Y el parricidio era con Chocano, porque yo había recitado mucho a Chocano, me encantaba recitar. Entonces me acordaba de los poemas de Chocano y los recitaba. Pero descubrí a Vallejo y descubrí otro lenguaje, otra edificación de palabras, ¿no? Claro. Entonces intenté hacerlo quedar mal. Yo creo que ahora lo describiría de manera distinta, ¿no? Sobre todo las cosas que me has contado de Pancho Villa. Yo lo claro, demás, ¿no? sobre todo, digamos, tampoco no se puede pues aquilatar la valía de un autor aduciendo su pasado político, ¿no? Claro. Bien, otro punto se refiere a Sebastián Salazar Bondy. Tú dedicas 3 textos a Sebastián, y en el segundo de ellos recuerdas una declaración de Lauer, según la cual el Perú está buscando un peruano que triunfe aquí, que es lo que todavía no podemos. Y entonces agrega y dice: bueno, pero acá tenemos el caso raro, ¿no?, de Sebastián Salazar Bondy, que triunfó en su patria, ¿no? Como diría Unamuno, en su matria. Mejor es decir matria. Tenía razón. Bueno, sinceramente, no, yo creo que a Sebastián le habría disgustado que lo llamen triunfador, ¿no? Él estaba muy imbuido, como toda la gente, digamos, pensante de la época, estaba muy imbuido del pensamiento del filósofo francés Jean-Paul Sartre, ¿no? Claro, sí, y bien sabes, ¿no?, que Sartre rechazó el premio Nobel, ¿no?, y estaba en contra de los triunfadores. Entonces,
¿cómo era eso, pues, de que lo conviertan, ¿no?, a Sebastián en un triunfador? Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué manifiestas que Sebastián fue un triunfador, o mejor dicho, un caso rarísimo de alguien que triunfó aquí en el Perú? Bueno, él fue un factotum de toda esa época, ¿no? Los años 60, o sea, los populibros, mucha gente cree que los escogía Scorza. El que elegía los libros era Sebastián Salazar-Bondi, y el que hacía las contraportadas. Y tuve la suerte, cuando yo regreso de una corta estadía en Europa, de que Sebastián me lleva a trabajar a Oiga. Pero esto no es un agradecimiento, no lo voy a tratar así porque por agradecimiento, sino que yo lo acompañaba hasta su casa. Oiga quedaba en la avenida Salaberry. Él ya no trabajaba en la prensa. No trabajaba en la prensa, trabajaba en Oiga. Porque en la prensa trabajaba con el seudónimo de Diego Mejía, ¿no? Sí, Diego Mejía. Tenía una columna. Pero acá no, ahí trabajaba, hacía sus gazapos y dislactes, hacía una columna de humor, y escribía todo lo que podía. Y entonces yo la acompañaba caminando hasta el Parque La Reserva. Él vivía en un edificio ahí, unas 6, 7 cuadras. Yo regresaba a mi casa a almorzar y después íbamos. Entonces yo le rendí un culto especial. Para mí fue terrible que él muriera en mayo del año siguiente, o sea, del 64. El 65 murió. 65, sí. Entonces fue un golpe, muchacho yo, y él, lo que decía Sebastián Salazar-Bondi, era casi seguido a pie juntillas. Es uno de los pocos que asiste, por ejemplo, al matrimonio de Vargas Llosa con su segunda señora, ¿no? Y todos lo buscaban a Salazar-Bondi, ¿no? Porque había estado en Populibros y porque sus obras de teatro se ponían masivamente, ¿no? Los dos viajaban por la calle, en el cielo no hay petróleo, etcétera. Claro, y luego, ¿cómo se llama? Lima lo horrible fue una obra leída por todos y discutida. Era la primera vez que se escribía sobre Lima con esa visión. Y esto es lo que me hace convertirlo. Él muere como un triunfador. Es un triunfador a pesar suyo. Acuérdate que yo escribo este artículo cuando él ya había fallecido. Yo tuve ocasión de conocerlo en los años 50, cuando él era un animador de la vida cultural nuestra, que era muy pequeña, la vida cultural, ¿no? Y además siempre daba charlas en el Instituto de Arte Contemporáneo, ahí en el Girón Ocoña. Me gustaba sus comentarios ácidos, era mordaz, ¿no? Era digamos, alguien diferente, ¿no? Y a la vez muy entretenido, ¿no? Tengo un buen recuerdo, tuve una muy ligera amistad con él, ¿no? No me precio de haber sido su amigo, sería falso. Pero sí lo traté, y luego he leído todos sus artículos. En parte se han publicado en la universidad, en el fondo editorial de la Universidad de San Marcos, aunque no está completa la recopilación. Tiene toda una obra bastante dispersa, pero amplia, ¿no? Amplia. Y bueno, abarcaba no solamente literatura, sino de ciencias sociales, de arte, en fin, de una serie de cosas. Era digamos, poligráfico, ¿no? Poligráfico. Sí. Pero no me lo imagino, digamos, como lo que llaman en inglés winner, ¿no? O sea, triunfador, ganador, ¿no? Porque eso era algo que le era ajeno, Era ajeno él, sí, pero él fue director del IAC. Y cuando a él lo sacan de director del IAC, cuando regresa de Cuba, lo sacan de ahí. Y luego en la prensa tenía que escribir con seudónimo, como tú mismo lo has dicho. Y en Oiga, él era el que hacía Oiga. Ahora, también sale de la prensa cuando comienza ya su actividad, digamos, en el movimiento socialista. Claro, el movimiento social progresista. Claro, también. Yo recuerdo que eso no lo podía admitir Beltrán de ninguna manera. Beltrán no, pues jamás. Sí. Y yo viví esta circunstancia de que todo el mundo iba a pedirle consejo. Juan Gonzalo Rose, Paco Bendezú, ¿no? Además él era un crítico.
y un crítico mordaz, pero cuando algo le gustaba escribía con beneplácito. Pues, sí. ¿Cómo debe ser siempre? Si a uno le gusta, bueno, escribe bien, si no le gusta, palo. Además le recuerdo perfectamente cuando después de muchísimos años llegó por estos lares Ventura García Calderón, motivó un artículo, o más de uno, de Sebastián. Y Sebastián, con todo respeto, pero igualmente con verdad, dijo que asistíamos, ¿no?, al ocaso de un gran escritor que había venido a pasar su atardecer aquí, algo así, que no le gustó en absoluto. Aventura, no, y entonces hubo una respuesta muy áspera de Ventura, donde dijo que quién es este, que sea atrevido, sí. Bueno, creo que salió perdiendo Ventura. Yo recuerdo haberlo visto a Ventura en la Plaza Martín, en el Barcela, solito tomando su café, sin que nadie se acercara, nadie lo conocía. Estaba completamente desallado, pero lógico. Tú te mandas a mudar 40 años, ¿qué cosa quieres? No, nada. Nada, no. Entonces, él era pues un escritor francés. Y Francisco García Calderón, que fue el primer peruano en ser postulado al premio Nobel a principios en el 1907, que publica El Perú Contemporáneo, regresa al Perú, muere en el manicomio, y nadie, no le rindieron culto. Y un escritor extraordinario, 7 ensayos como los de Mariette en 1907 en francés, sí. Y su obra recién se va a traducir en el 80 con prólogo de Sánchez, y luego se reproduce con prólogo de este que fue, ¿cómo se llama?, el canciller del gobierno, ¿cómo se llama?, de Fujimori, ¿no? Que salió herido. Tudela. Tudela. Él hace un excelente prólogo también. Pero es un libro, es un peruano postulado al premio Nobel. No Ventura, que saca sus cuentos en 1925, ¿no? Sino Francisco. Claro. Porque ellos nacen en el exilio en Chile, y su padre tiene que irse hasta Buenos Aires, porque estábamos en la guerra con Chile. Así es. ¿No? Y su padre, pues, es que fue el presidente de la Magdalena. Pues. Claro, si Palma le decía los magdalenos, y te digo esto porque ahí estaba incluido, no, mi bisabuelo, don Aurelio de Negri, pues claro, si estaba como vicepresidente. Estaba como vicepresidente. No, ya es una cuestión de familia, sí. Ya está, pues. Bueno, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Maynor Freire, que acaba de publicar una nueva edición, corregida y aumentada, de sus altas voces de la literatura peruana y latinoamericana. Una visión retrospectiva tiene por resultado, entre otras cosas, lo siguiente. Si vemos, digamos, a la generación del 900 en materia de escritores, a gente que se destacó hace 50, 60, 70 años, y luego vemos a la gente que ahora se destaca, hay una diferencia que me parece bien notoria, ¿no? Porque ahora yo percibo una escasez de valores, lo que se llama valores, que no la había, pues, en la época de Valdelomar ni de Mariátegui, ¿no? Bueno, tú me dirás, fue quizá pues una época especial que no siempre se da, pero ¿a qué crees que se debe esta escasez? Bueno, resulta de que ya estaban amparando una literatura, estas que llaman light, esta literatura que pretende solo contar historias y no trabajar el lenguaje. Y entonces historias bonitas me contaba mi abuela, ¿no? Pero escribirlas es otra cosa. Así es. Y para escribirlas este es un oficio tremendo, tú lo sabes, ¿no? O sea, hay que manejar la palabra 10, 8 años. Yo me demoraba en escribir una novelita de 100 páginas, ¿no? 8 años. Pero una observación, en la época, por ejemplo, en que Borges publicó su poemario inicial, que se llama, me parece, Ardor de Buenos Aires o algo así. Fervor de Buenos Aires.
sacó 300 ejemplares. Y él dice, ni por asomo yo pensaba venderlos, porque la gente no compraba un poemario. Pero tampoco, dice Borges, existía el fenómeno del boom. O sea, no podíamos prostituirnos. Esa también es una gran cosa. Entonces, ¿qué cosa hice yo? Llevé 100 ejemplares, ¿no?, a la revista donde yo trabajaba, y cuando el director me vio llegar con los 100 ejemplares, me dijo, oiga, Borges, ¿qué cosa quiere usted? ¿Qué cosa? ¿Que vendamos eso? No, le dije, vea, yo ya he sido bastante loco para publicar un poemario, pero no estoy tan rematadamente loco como para esperar pues que se venda. O sea, un escritor tampoco esperaba que se venda. Te menciono esto porque ahora no es necesario ser un buen escritor para que tú puedas vender. Sí, claro. Entonces también hay ahí el fenómeno del boom y el fenómeno del auge editorial realmente notable, que puede hacer que digamos, se venda un escritor mediocre o francamente malo, y de hecho lo hacen vendible, ¿no? Eso no existía antes del fenómeno del bestseller. Claro, pero es que también hay un mal gusto, ¿no? O sea, la lectura que se ha ido imponiendo es una lectura ligera, es una lectura para desechar, como muchas de las cosas que hay hoy día, ¿no? Entonces uno tiene una máquina, una licuadora, y esa licuadora antes te tenía que durar, ¿no?, toda una vida. Ahora no, ya la desechas, o una olla arrocera. Igualmente se ha hecho con el libro. Libros para desechar, leer y votar. No para meditar, no para reflexionar. Pero fíjate, si tú pones como pauta que te lea mucha gente y que se traduzca tu obra a no sé cuántos idiomas, no necesitas ser un estilista, ¿no? Voy a mencionar un caso que para mí es paradigmático, ¿no? Corín Tellado. Ahí está. Corín Tellado, no sé cuántos libros pues ha publicado, no sé cuántas novelas, 400 creo, no sé, bueno, tiene pues un éxito así, pues se siguen publicando sus obras. Yo no la incluiría en una historia de la literatura. No. Sí, pero vende, pues, ¿no? Entonces, si el fenómeno, aquí se trata de un buen marketing, ¿no es cierto?, y de una venta masiva, entonces, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Tenemos la filosofía de las moscas, ¿no? Claro, coma usted esto, porque 10 millones de moscas lo recomiendan. Y del I, pues, eran los que más vendían, ¿no? Ahora sucede eso con supuestos escritores de éxito, ¿no? Supuestos escritores de éxito. Aquí en el Perú hay algunos que se vanaglorian y además que son dueños de medios, de tal manera que de un escritor que era editor de un suplemento y se sacaba un libro y él se sacaba en primera plana ese suplemento, ¿no? Un importante suplemento sabatino. Bueno, eso, entonces el otro era editor del Dominical y entre los dos se lanzaban flores. Pero si los lees no vas a encontrar una obra de calidad. No quiere decir que escriban mal, pero no cuidan la cosa como debe cuidarse, ¿no? Y creen que contar una buena historia basta. Borges, que estábamos hablando, pues lee ficciones y te das cuenta de que es escribir, ¿no? Pero Borges también, pues, tenía una especial sensibilidad, como la tenía Paz también, ¿no? Han venido dotados, ¿no? Y además tenía una conciencia gramatical. Lo que decía, por ejemplo, un escritor como Émile Zola, por ejemplo, ¿no? Él decía, pues, hablando de Flaubert, que Flaubert tenía una conciencia gramatical exacerbada. Entonces, pues, buscar una palabra, se pasaba toda la noche y todo el día, ¿no? Y era obsesivo en ese sentido, ¿no? Pero el mismo Solá también tenía una conciencia, pero hay otros que no tienen esa conciencia gramatical. Entonces, cometen errores y todo, y nunca se rectifican. Y garrafales, ¿eh? No, pero nunca se rectifican. No se rectifican, nunca son incapaces, son incapaces. Sí. Pues. Repito, ¿no? El éxito en ese sentido es bien peligroso. Esta gente del 50... Esta gente del 50 que hablábamos, Bendesú, por ejemplo, cuidaba la palabra tremendamente. Él trabajaba como una filigrana. Así es. Era una cosa tremenda.
Romualdo no tanto. Romualdo publicaba algunas cosas de las cuales debe haberse arrepentido, pero con su canto coral, la Tupac Amaru quedó, ¿no? Quedó. Por ejemplo, Reynoso es un cuidadoso de la palabra. Aunque yo acá comenté una edición del primer tomo de la edición de las obras completas de Osvaldo, y estaba lleno de errores, pero no cometido por él. No. O sea, le han hecho una edición terrible. A mí me ha pasado. Acá ahí, por ejemplo, yo pongo edulcorar y me han puesto endulzorar, palabra que no existe. Sí. ¿Qué? Los correctores. Sí, pues. No, no, pero en el caso de Reynoso, sí, yo le he visto. Una cosa tremenda, ¿eh? Creo que él no vio pues la edición, no espantosa. Pero no hay control de calidad también en los fondos editoriales. Claro, sale. El control de calidad cuesta. Y aquí, digamos, se trata de invertir lo menos y sacar lo más. Como ahora la computadora te da rápido y tienen las herramientas, piensan que la computadora te va a corregir. La computadora tiene una lógica robótica. Nuestra lógica es aristotélica. Es una robótica. Por eso es lo que creen. Ellos creen, se han robotizado. Se han robotizado. Pero eso tiene tremendos riesgos. Eso es un riesgo horroroso. Sí. Porque no hay, pues, la meditación, no hay el raciocinio de por medio, ¿no? Dime, ¿estás preparando alguna nueva entrega? ¿Tienes en gestación un nuevo libro? Sí, es un libro sobre Manuel Morales, un escritor de los años 60, estudió en la Villarreal y tiene un poema... Si tienes un amigo que toca tambor, si tienes un amigo que toca tambor, cuídalo, pero no lo presentes a tu mujer, porque perderás a tu amigo que toca tambor y perderás a tu mujer. Bueno, pero entonces, en base a este personaje que se embelezó con la revolución de, ¿cómo se llama?, de Velasco y no sé cuánto, y después se dio de cara con cosas distintas, se va a Brasil y busca el cooperativismo, porque él había estudiado cooperativismo y se había ganado la Cantuta de Oro. Y se gana la Cantuta de Oro y dice, voy a ser rico, ¿no? No sabía que los poetas pues no vendían más de 300 ejemplares, sino vendían eso, ¿no? Y entonces yo voy tras sus pasos y lo ubico con los personajes de Jorge Amado en Bahía. Él vivió en Curitiba, no vivió en Bahía. Pero entonces yo lo ubico ahí con Badiño, con varios personajes, ¿no? Aunque Amado tenía un buen pasar, ¿no? O sea, Amado es uno de los premios que mereció premio Nobel, ¿no? Premio Nobel. Entonces yo resucito, porque Jorge Amado es un escritor subyugante que pocos han disfrutado por el cine. Pero la lectura de Jorge Amado es distinto, ¿no? Así es. Es un placer distinto, totalmente, ¿no? Y él contaba que le dio el puesto que le corresponde a la prostituta. En sus obras hay muchas prostitutas. Y él cuenta que, bueno, ha sido muy amigo siempre de las prostitutas y habla muy bien de la prostituta, ¿no? Lo cual han hecho muchos autores, como García Márquez también, que vivió en un burdel, y como otros autores, como Faulkner, que fue administrador de un burdel. Claro que sí, le decía, ¿no? Entonces han reivindicado eso. Me están indicando que se vence el tiempo. Recomiendo a la teleaudiencia este libro de nuestro invitado Maynor Freire. Es muy diverso, tiene una cantidad de artículos, de entrevistas y comentarios y datos, ¿no? Es un libro, como diría Rosa Montero, es nutritivo, ¿no? De modo que muchísimas gracias a Freire por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el segmento siguiente en que desenvolveré rápidamente algunas notas misceláneas. Los fieles seguidores de la función de la palabra, que los hay, recordarán que hace algunas semanas, o hace 2 o 3 meses, no recuerdo bien yo, pero entrevisté a Eduardo Mazzin, que acababa de publicar su libro titulado En nombre de Dios comienzo. Bien, la carátula de este libro reproduce un óleo de Camilo Blas, un óleo titulado Marinera con cajón, que es de 1938. Vean ustedes, esta es la portada, la carátula del libro de Camilo Blas,
marinera con cajón, pero si ustedes aprecian esta carátula, advertirán que por ninguna parte aparece ni el cajoneador ni el cajón, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó? Parece pues que recortaron el óleo camiloblásico. A propósito, acaba el Mali de publicar una obra voluminosa y muy diversa de Camilo Blas, ¿no? Y de resultas de la lectura, uno no le he concluido aún, se me ocurrió el adjetivo impecable, Camilo Blásico, lo concerniente relativo a Camilo Blas, que era un sobrenombre, ¿no? Bien, aquí está el óleo de que se trata, pero está completo. Entonces aquí verán en mano derecha, en la parte inferior, al cajoneador y el cajón, ¿no? Esto. ¿No ven? Ahí está el cajoneador cajoneando, pues el cajón está ligeramente levantado, el cajoneador no está sentado sobre el cajón, está sentado como era habitual entonces en una silla o en un banco, y ha inclinado hacia así ligeramente el cajón. La tradición en cuya virtud la gente hoy se sienta en el cajón para cajonear no tiene historia, no tiene una tradición sólida. Antes nadie se sentaba en el, pero por una razón, a ver, ¿quién se siente en el instrumento? Es como si un guitarrista se sentara después en la guitarra, o como si un pianista se sentara encima del piano, barbaridades de ese orden, ¿no? Pero aquí, pues, ya se ha establecido como pauta normal sentarse en el cajón, ¿no? Pero yo he demostrado en mi libro Cajonística, con multitud de ejemplos, que la sedencia cajonística es reciente, o sea, de los años 50 para adelante, y que la incedencia cajonística era lo histórico, lo habitual, antes de mediar el siglo XX. Bien, en este libro, dicho sea de paso, estoy leyéndolo, el libro dedicado a Camilo Blas, que ha publicado el Museo de Arte de Lima, ¿no? Con textos de Natalia Magluf y Luis Eduardo Bufarden. Bien, no voy a comentarlo porque no he concluido la lectura. En principio es una contribución significativa y debo congratular al Mali por esta entrega. Pero un simple vistazo, ¿no? Me ha servido para reparar en ciertas cosas que no me explico. Por ejemplo, en los textos principales, o el texto principal, perdón, está todo en letras negritas. ¿Quién ha tenido esa ocurrencia de poner todo en negritas? Vean acá, por favor, todo está en negritas, ¿no? Todo esto está en negritas. Las negritas se usan para resaltar alguna cita, algún pasaje, pero si usted pone todo el texto en negritas es muy cansador. Yo ya habría terminado este libro, pero no lo he hecho porque las negritas me cansan, ¿no? De modo que no sé quién ha compuesto esto, ni si tampoco, si no tuvieron intervención en esto, personas como Bufarden y como Magluf, que tienen criterio artístico, para decirle al compositor, por favor, señor, quite las negritas. Ese es un atentado, primero, contra la estética y segundo, contra el bienestar del lector. Ningún leyente que advierta el dislate va a seguir la lectura así nomás. No, va a tener que pensar, repito, no se debe hacer esto. Y luego veo yo, por ejemplo, en las fotos familiares, todas las fotos están reproducidas en un tamaño bien pequeño. Y entonces, pues, la mayor parte de ellas son oscuras y no se aprecia bien nada. Vean acá, por ejemplo, esto, ¿no? Vean, ¿no? ¿Por qué han puesto así todo tan chiquito? Todo está chiquito, ¿no? Y son fotos antiguas, no me explico, ¿eh? ¿Qué cosa era? Dedicar unas cuantas páginas más, 10 páginas más, pero ponerlas bien, pues, grandes, ¿no? Para que se vea, pero acá... No sé. Bueno, estas son observaciones formales que no desmerecen el contenido, ¿no? En absoluto.
Otra cosa también relacionada con la forma que yo no habría admitido. Yo soy muy estricto al juzgar el aspecto formal de una publicación. Por ejemplo, aquí, no sé quién, supongo yo que la señora Magluf o el señor Bufarden o ambos de Consuno han permitido que se ponga esta cobertura negra. Esta tela negra, aquí en un ambiente como el de Lima, con una gran humedad, se vetea y se malogra a partir de los 6, 8 meses. Tengo variedad de casos. Nunca permitiría yo que me pongan esta tela negra. Por favor, que pongan un lino grueso de un color diferente. Nunca negro, se vetea en Lima. Eso está demostrado. Yo un día traje una cantidad de linos acá de publicaciones suizas, recuerdo, y alguna publicación londinense. Todas estaban forradas con un lino que no era nunca negro. No, era algo muy diferente. Y no se veteaba y duraba mucho. No, esto de acá, repito, pero esto no debe desmerecer en absoluto el contenido. Más adelante yo voy a hablar sobre el contenido y todo. Pero en principio es una contribución significativa y felicito pues al Mali. Bien, luego he recibido algunos correos electrónicos. Hay un señor que me pregunta y me dice lo siguiente: voy a poner una empresa, digamos mi nombre es Juan Pérez, y quiero poner Juan Pérez y otros, ¿no? Pero lo quiero poner en latín. Y entonces creo que se puede poner Juan Pérez et alio, ¿no? Pero alguien me ha dicho, creo que vio en internet, que sería en todo caso et alios, ¿no? Y me pregunta que cómo debe ser. Bueno, vea, si usted quiere poner y otros en latín, tiene que poner et ali, et, y luego ali, A-L-I-I, ali, con tilde en la A. El latín no lleva tilde, ¿no? Pero se pone la tilde para facilitar la pronunciación correcta y para evitar la incorrecta. Además, así, eta ali figura en el diccionario panhispánico de dudas, ¿no? Que explica esta locución latina. Aunque al final dice, ¿no? Y la locución latina en cuestión, ya la academia admite el galicismo en cuestión. A mí me ha parecido lamentable que los redactores del panhispánico, que son académicos, digan en cuestión. Pues eso ha sido censurado siempre por todos los puristas, ¿no? Entonces, no, ahora la academia admite todo y a la misma academia dice en cuestión. Entonces, pero nosotros que mantenemos los buenos usos no vamos a decir en cuestión. O sea que es et ali, señor, et ali. En la referencia bibliográfica se suele poner esto mismo, pero el ali acortado, et, a-l, punto. O sea, sería etal, ¿no? Etal. Bueno, luego hay un señor que dice que está buscando mi último libro y que no lo haya por ningún sitio. Recientemente, le paso el dato, me han comunicado que en la librería Crisol, yo no tengo nada que ver con Crisol, pero ahí dice que había 3 o 4 libros que están en venta aún, ¿no? De modo que vaya pues a Crisol, de repente ubique el libro. Están preparando una nueva edición, ¿no? De modo que seguramente para febrero o marzo estará la nueva edición. Luego otro televidente me dice que por qué el vocablo policía se usa para referirse tanto a la institución cuanto al individuo perteneciente a la institución policial, ¿no? Y que debiera referirse solamente a la institución. No, pues no. Una de las acepciones corresponde a la institución, y cuando corresponde a la institución se escribe con mayúscula inicial, y cuando corresponde a uno de los integrantes de esta institución se escribe con minúscula, ¿no? Esa es la diferencia. O sea que ya. Luego me dice que ¿cómo se debe o qué término se debe usar cuando en una confrontación bélica esta se produce en el aire, cuando es aérea? No, porque cuando es terrestre, él dice que se habla de batalla. Cuando es marítima, se habla de combate. Y cuando es en el aire, ¿cómo se dice? Bueno, vea, en primer lugar, la confrontación, ¿no?, de fuerzas adversarias se puede decir batalla
y en un sentido muy amplio, sin especificar si es aérea, si es terrestre o si es naval. El término combate sirve para significar las tres cosas. Lo que pasa es que el uso ha establecido, por ejemplo, que lo que ocurrió en Angamos sea combate. Y a nadie se le va a ocurrir a estas alturas decir, pues, la batalla de Angamos. No. Entonces, como hay ese uso, que ya es un uso muy antiguo, entonces la gente cree que combate solamente lo que ocurre en el mar. No. También puede ser un combate terrestre o un combate aéreo, ¿no? De modo que son términos de una significación muy amplia, ¿no? Repito, creo que él ha tenido presente esto del combate de Angamos. Ya creo que el combate solamente es para el enfrentamiento de una armada con otra, ¿no? No, combate puede ser terrestre y puede ser aéreo. Bien, me están indicando que se vence ya el tiempo. Para el siguiente programa, nuestra invitada, lo anuncio desde ahora, será Josefina Barrón, que acaba de publicar un título que tiene como, perdón, un libro que tiene como título una exclamación, ¿no? El título es ¡Uf!, ¿no? Y es sobre pócimas y aderezos y guarniciones y todo eso, y vamos a conversar pues con Josefina acerca de este asunto. Bien, eso es todo y será hasta el programa siguiente.